Buenos días, Buenos días, Lick. muy buenos días, buenos días. Vamos a iniciar con los temas de la clase. El primer tema corresponde a lo que son tipos de datos. Voy a mostrarles un diagrama en pantalla. Bien. Antes de pasar al diagrama, recordémonos allá en la clase de metodología que ustedes también vieron este tema, tipos de datos. Solo que como en la asignatura anterior lo que trataba es sobre los fundamentos de programación, ustedes lo que vieron ahí son los tipos de datos básicos a través de los cuales se derivan todos los tipos de datos en cualquier lenguaje de programación. La clasificación que se vio allá en metodología es que los tipos de datos son los numéricos, que se dividen en numéricos enteros, numéricos reales. Numérico real es aquel número que tiene un componente decimal. Vimos también lo que es los datos alfanuméricos, que pueden contener letras, dígitos y caracteres especiales. Dentro de los datos alfanuméricos vimos lo que es una cadena de caracteres y también vimos lo que es el dato de tipo carácter. Dato de tipo carácter de longitud 1, o sea, solo se puede guardar o un dígito o una letra o un carácter especial, no más de eso. Cadena de caracteres, como su nombre lo indica, es una secuencia de caracteres. ¿Para qué lo utilizamos? Para almacenar nombres, direcciones, etcétera. Es una combinación de distintos valores de tipo alfanumérico. Y también se vio lo que es el tipo de dato booleano o lógico, el cual puede ser únicamente verdadero o falso. Ahora, existe otra clasificación que ustedes también vieron en la clase de metodología y ya no es con respecto al tipo de valor que puede guardar, sino que a cuántos valores puede guardar una variable de cierto tipo. Ok, me refiero. La mayor parte de la clase de metodología ustedes trabajaron con los tipos de datos sin estructura, los cuales se caracterizan por que solo pueden almacenar un valor a la vez. Por ejemplo, si yo tengo una serie de 10 alumnos, estoy haciendo un programita y tengo que procesar los datos de los alumnos, un dato sería el nombre del alumno. Bien, entonces yo tengo que leer 10 nombres diferentes porque son 10 personas. Si estoy trabajando con un tipo de dato simple, sin estructura, tendría que ser una cadena de caracteres para poder guardar el nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que estamos trabajándolo dentro de un ciclo de repetición. Es la primera vez que entramos al ciclo, pues leemos el primer nombre, el nombre del primer alumno. En la siguiente iteración del ciclo, la segunda vez que el ciclo se ejecuta, voy a leer el nombre del segundo alumno. Pero, ¿qué es lo que pasa con el nombre del primer alumno? Si yo estoy trabajando con variables simples o sin estructura. Bueno, el nombre del primer alumno desaparece, o sea, se reemplaza por el nuevo valor que yo estoy guardando. Eso significa dato simple o sin estructura. Solo puede almacenar un valor a la vez. Ya en el tercer parcial se vieron lo que son vectores y matrices. ¿Cuál es la diferencia entre un dato de tipo simple y lo que son vectores y matrices? La diferencia es en la cantidad de valores que pueden almacenar. Tanto el vector como la matriz pueden almacenar varios valores al mismo tiempo, lo que los convierte en un dato estructurado o compuesto. Con el mismo ejemplo de los nombres de los 10 alumnos. Ven que ya vimos que con datos simples solo puedo guardar el último valor que se ha leído. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar esos 10 nombres? Yo necesito guardar esos 10 nombres. No quiero que desaparezcan
y quedarme solo con el último dato leído. Ya no puedo utilizar variables simples, sino que voy a utilizar variables compuestas o con estructura. En este caso, yo podría definir un vector de tamaño 10, en el cual yo puedo guardar 10 nombres al mismo tiempo. La diferencia radica en el espacio en memoria que se le asigna a la variable de este tipo. Una variable simple solo apunta o se le asigna un espacio en memoria. Ahí solo cabe un valor. En cambio, un dato estructurado como el vector, si yo lo defino de tamaño 10, significa que estoy asignándole 10 ubicaciones en memoria y en cada una de esas ubicaciones puede almacenar un valor diferente. Esas 10 ubicaciones corresponden a la misma variable, solo que es una variable compuesta. ¿Compuesta de qué? De varios espacios para guardar datos. Esa es la clasificación en la clase de metodología. Ahora acá, este diagrama, estamos hablando de lo mismo, porque tenemos una clasificación aquí de primitivos y no primitivos. Primitivos son los datos simples o sin estructura. No primitivos son los datos compuestos o estructurados. ¿Bien? Vamos a ver cuántos tipos de datos hay en Java. Tenemos la misma categoría, vamos con los primitivos. De que hay datos numéricos, hay datos alfanuméricos y hay datos de tipo booleano. Lo que pasa es que los lenguajes de programación nos proporcionan para cada una de estas categorías varios tipos de datos, varias opciones. Lo que diferencia una opción de la otra es el espacio en memoria que pueden almacenar. Vamos con la primera. Datos primitivos. El primer tipo de dato primitivo en Java es el booleano. En azul, ustedes miran el nombre del tipo de dato. Cuando yo defina una variable en Java, voy a utilizar este nombre para declarar su tipo de dato. Booleano o lógico, que es aquel que solo puede almacenar uno de dos posibles valores. O es verdadero o es falso. Después tenemos los numéricos. Dentro de los numéricos también caracterizamos los que son enteros y los que son reales. Entonces vamos primero con los reales, que aquí se les llama flotantes. Dentro de los numéricos con componente decimal o flotantes hay dos categorías en Java. El dato float y el dato double. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es cuánto espacio en memoria se le asigna a cada uno. El float es el que va a contener o se le va a asignar la menor cantidad de memoria. Y el double, hablando de espacio en memoria, es el más grande. Por lo tanto, un dato numérico float puede almacenar números o cantidades mucho más grandes que un dato de tipo float. Ya vamos a ver la tabla del espacio en memoria que se le asigna a cada uno para comprenderlo mejor. Recalco que estamos viendo los datos simples, bien, o primitivos. Solo puedo almacenar un valor. Cuando yo me refiero al espacio en memoria, no estoy hablando de que puedo almacenar varios valores, porque eso corresponde a los no primitivos. Estoy diciendo que ese único espacio en memoria que se le asigna a la variable, ¿verdad?, puede ser más pequeño o más grande dependiendo del tipo de dato. Después tenemos los numéricos enteros, o sea, aquellos números que carecen de componente decimal. En estos tipos de datos hay 4 categorías: byte, short, int, long. La diferencia radica en el espacio en memoria que se le asigna, siendo byte el más pequeño y long el dato al cual se le asigna mayor cantidad de memoria. Bien. Estos 4, repito, son datos de tipo entero. El que más se usa en Java es el int. Es el que más vamos a estar usando. Ahora, a partir de aquí, como que ya
La clasificación cambia un poquito, porque si ustedes se fijan acá en los numéricos, está el carácter, que se llama char. ¿Ok? Ese también lo vieron en metodología. Un dato de tipo carácter es de longitud 1, longitud única. ¿Qué significa? Que es un dato alfanumérico. O sea, yo puedo almacenar ahí una letra o un carácter especial o un dígito. Es de longitud 1. No puedo almacenar más de una letra o un dígito o un carácter especial. ¿Por qué está contenido en esta tabla dentro de lo que son datos numéricos? Bien. Lo está interpretando, en este caso, ¿verdad?, como el valor equivalente en la tabla ASCII o en la tabla Unicode del carácter, dígito o letra que se esté almacenando en este tipo de datos. ¿A qué me refiero yo? Bueno, ustedes saben que existe lo que es alto nivel dentro de las computadoras y bajo nivel. Alto nivel, ¿verdad?, es el lenguaje con el cual nosotros interactuamos con el equipo. Pero ese no es el lenguaje que utiliza el equipo, porque el equipo es un sistema binario que se basa en ya sea flujos eléctricos, en cargas magnéticas y hablando de información almacenada, ¿verdad?, en unos y ceros. Por eso se llama lenguaje binario, el que entiende la máquina, porque solo hay dos estados. Realmente, en nuestros dispositivos de almacenamiento, cualquier información, dependiendo del tipo de dispositivo, se va a almacenar en estos dos tipos de valores, en una secuencia de unos y ceros. ¿Ok? Nosotros no entendemos el lenguaje binario, no es nuestro lenguaje natural. Entonces nos basamos en tablas de conversión. Vaya, si yo quisiera escribir una dirección de correo electrónico que contiene la arroba y veo que no encuentro la arroba en mi teclado, no significa que yo no voy a poder utilizar la arroba. Me voy a la tabla ASCII y yo miro que en la tabla ASCII busco el símbolo de la arroba y me da un equivalente numérico. Creo que es el 64. Entonces presiono Alt 64 y la arroba aparece. ¿Por qué? Porque ese 64 es el valor ASCII que equivale a ese carácter. Por eso lo toma dentro de la categoría numérica. Cualquier valor del teclado se transforma a números. Hasta aquí los datos primitivos o simples. Después tenemos los datos no primitivos, que son los compuestos o estructurados. Les recuerdo, en los cuales se puede almacenar más de un valor al mismo tiempo. Acá tenemos el dato string, que en metodología se llamaba cadena de caracteres. String se traduce como cadena. ¿Qué es esto? Una secuencia de caracteres. Puedo almacenar un nombre, una dirección, el nombre de un producto, el nombre de una empresa, etcétera. Una secuencia de caracteres, ¿verdad?, que pueden ser letras, caracteres especiales, dígitos. Entonces, el tipo de dato en Java para esa variable sería string. Y después hace referencia a lo que son los arrays o arreglos. Los arreglos son los vectores y las matrices. Este etcétera es porque hay una gran cantidad de datos no primitivos que no van a formar parte de esta asignatura. Datos en los cuales nosotros podemos almacenar más de un valor. Pilas, colas, listas, etcétera. Hay una gran cantidad de tipos de datos no primitivos. Nosotros en esta clase solo vamos a desarrollar lo que son string, lo que son arrays, y el otro que vamos a ver dentro de los no primitivos son los archivos de texto. Revisen por favor la gráfica por si tienen alguna consulta.
Dale, todo claro. ¿Todo claro? Sí, Lick. Sí, sí, todo claro. Bien. Entonces miremos esta tabla. Miren, ya acá nuevamente tenemos únicamente los datos primitivos. Y aquí está el tamaño de memoria que ocupan medido en bits. Los primeros 4 son los datos de tipo entero: byte, short, int y long. Miren que byte es el más pequeñito, porque solo ocupa 8 bits de la memoria de la computadora. Aquí, en estas dos columnas, nos está describiendo el rango de valores que acepta. Entonces, byte, por ejemplo, puede aceptar cualquier valor que esté contenido dentro del rango de 128 negativo hasta 127 positivo. Como ven, es un rango muy pequeño de datos. Después viene el short, que ocupa 16 bits. Y aquí está el rango de valores que puede aceptar. Llega hasta 32.767, ¿verdad? Más allá no puede guardar ese valor. Me daría un error de compilación. Siguiente tipo de dato entero, el INT, que en memoria ocupa 32 bits y le está dando el rango de valores. Aquí ya es un rango mucho más grande. Miren, estamos hablando de miles de millones que puede aceptar. Y por último tenemos el long, el más grande de todos los datos de tipo entero, que ocupa 64 bits. Y aquí está el rango de valores que no lo puede colocar directamente, así que utiliza notación exponencial. Es un rango bastante amplio o grande de valores que involucra este tipo de datos. Entonces, esos son los primitivos de tipo entero. Con respecto a los primitivos de punto flotante, los que aceptan componente decimal, tenemos al float y al double. El float ocupa 32 bits de memoria. Aquí está el rango de valores que acepta. Y el double ocupa el doble, 64 bits. Entonces, un rango mucho más amplio. El que utilizamos más es el float, porque nos vamos a ocupar almacenar cantidades tan grandes como las que están aquí. Aquí dice elevado, por ejemplo, a la 308, todo esto elevado a la 308. Entonces son rangos demasiado grandes. Debemos de aprender a definir correctamente los tipos de datos, porque ustedes están viendo ya acá, en esta columna estamos hablando de recursos del sistema, de memoria, que es uno de los recursos del sistema. Entonces, si yo estoy trabajando con cantidades pequeñas, vaya por decir algo, porque voy a definir una variable de tipo long, si yo nunca voy a ocupar los 64 bits que se le asignan a una variable de tipo long, estaría desperdiciando espacio de la memoria. Es por eso saber cuánto ocupa cada uno de ellos y con cuál puedo trabajar en un momento determinado. Aquí tienen lo que es el char, que ocupa 16 bits. ¿Se acuerdan que a pesar de que es longitud 1, el compilador va a trabajar con la representación numérica de ese carácter que se está almacenando en esa variable? Y el boolean, el lógico, ocupa un bit. ¿Por qué? Porque solo va a almacenar ya sea 0 o ya sea 1. No ocupa más espacio en la memoria. ¿Alguna duda? No, Lick. Todo claro, No, Lick. Lick. Todo claro, Lick. Todo claro. Bueno, vámonos un momentito a la pizarra. Entonces, por ejemplo, a ver si entendieron la diferencia entre lo que es char y lo que es el string. Acuérdense que char es un dato primitivo, string es un dato no primitivo. ¿Cuál dije que era la diferencia entre un dato primitivo y uno no primitivo? ¿Cuál es la diferencia? En el espacio de almacenamiento. No, no directamente.
Solo puede almacenar un carácter, el primitivo. Solo puede almacenar un valor. ¿Por qué? Porque aquí solo se asigna, vaya, pongámosle como una casilla de memoria cuando se trata de un dato primitivo, pero cuando es un dato no primitivo, se asignan a la misma variable varias casillas de memoria. En cada casilla nosotros guardamos un valor. Por eso puede almacenar varios valores al mismo tiempo. Ejemplo de un dato char, no, un valor char, por ejemplo, n, 4, que es un dígito, un carácter especial, es el numeral. Ven, entonces solo tienen longitud 1, solo cabe 1 dentro de una variable de este tipo. Yo no podría poner la palabra no, porque excede la longitud. Ahí es longitud 2, tiene 2 caracteres. No, es longitud 1. Acá yo puedo almacenar una secuencia de caracteres. La palabra no. Puedo almacenar un conjunto de dígitos. Puedo almacenar algo así. Miren, una dirección. Que acá, en esta secuencia de caracteres, yo tengo la combinación de lo que son letras, dígitos, caracteres especiales. Esos son ejemplos de datos de tipo string. Ahora, algo acá, voy a pasar este 4, que este es un 4 alfanumérico. Y este 564 es un 564 alfanumérico. ¿Qué significa? No son números. O sea, no se pueden hacer operaciones aritméticas de forma directa. Pero si yo tengo esto, 4, 564, estos sí son números. ¿Ok? ¿En qué está la diferencia? En las comillas. Fíjense que estas comillas dobles yo las utilicé no solo para delimitar estos dígitos, sino que las utilizo para delimitar valores que son tanto char como string. Las utilicé en cada uno de los ejemplos. Entonces, a pesar de que este es un dígito, no es un número. A pesar de que aquí hay 3 dígitos, no es un número. ¿Bien? Se interpreta como una secuencia de caracteres, no es un número. De la misma manera, como no es un número, yo no puedo hacer operaciones aritméticas de manera directa con ellas. Vaya, si yo dijera, ponémoslo acá, 564, voy a dividirlo entre 4. No, me va a dar un error en tiempo de ejecución o un error de compilación, porque no se pueden dividir datos alfanuméricos, pero yo sí puedo dividir números. Miren, esto sí lo puedo hacer perfectamente. Ahora, el único símbolo que en muchos lenguajes me aceptaría sería 564 y utilizo el símbolo de la suma 4. Solo que esto no es una suma, porque los operandos no son números. Esto es una unión o concatenación. El resultado que me da es la unión de los dos valores alfanuméricos. Y 4 nuevamente. Ahí está. Estoy concatenando. Símbolo de suma con valores alfanuméricos es concatenación. Pero si yo utilizo valores numéricos, eso sí es una operación aritmética, es una suma. Entonces me daría
ese resultado. ¿Ok? Cuando digo que con estos valores alfanuméricos no se pueden realizar operaciones aritméticas de forma directa, estoy diciendo que sí hay formas de hacerlo. Sí hay forma en que yo diga, voy a sumar estos dos, pero no de forma directa. Y eso se realiza a través de un proceso que se llama conversión de tipos. Yo digo, voy a agarrar este 564 alfanumérico y lo voy a convertir a un número, que lo que me daría es este resultado. Voy a agarrar este 4 alfanumérico y lo voy a convertir a un número, que me daría como resultado este 4. Ahora sí, habiéndolos convertido a números, ya puedo realizar operaciones aritméticas. Entonces hay una manera. Ojo, cuando el dato alfanumérico consta únicamente de dígitos, porque esto, por ejemplo, yo no lo puedo transformar a números. Es cierto, ahí hay 2, 1, 2, 3, 4 dígitos, el 15, el 34. Pero los demás son caracteres especiales y letras. No los puedo convertir a números. Entonces, solo en este caso, aquí y acá, puedo obtener el equivalente numérico. ¿Quedó claro? Select. Bien. Habiendo aclarado eso, vamos a ver el programa de ejemplo que ustedes ya tienen publicado en el campus. Permítanme, lo busco. Ok, ahí está. Bien, vamos a ver varias cosas acá antes de pasar a lo que es la definición de variables, cómo se define una variable en Java. Y tenemos que ver cómo está compuesto, en este caso, es un programa, porque únicamente estamos trabajando con una pantallita de estas. Ya no vamos a trabajar con más componentes hasta el tercer parcial. Bien, entonces en esta pantallita, en este editor, vamos a contener todo nuestro código. Bien. Ya acá, al ser un lenguaje de programación, no vamos a tener únicamente las instrucciones que nosotros escribamos, sino que ya el término este de proyecto involucra muchos otros elementos. ¿Cómo está estructurado un proyecto básico en Java? Cuando yo creo el proyecto, acá ahí en el video estaba cómo crear un proyecto, se crea automáticamente lo que es la public class. ¿Qué es la public class? Oh, les había mencionado ayer que Java se basa en lo que son funciones y procedimientos. ¿Sí? Funciones, procedimientos son bloques de código que yo creo y que se ejecutan haciendo una llamada desde lo que se conoce como código principal. Eso fue tema de metodología, ¿verdad? Cómo se hacían llamadas a funciones y procedimientos. Bien. La public class, lo que yo tengo en la línea 7, contiene el código principal de mi programa que se llama main. Esto siempre va a estar siempre el public class y el public static void main. Main es como el código principal a través del cual yo voy a poder llamar, ¿bien?, a las funciones y procedimientos que crea. Ese es un tema que vamos a ver después de las variables. No se preocupen mucho por eso. Pero sí con que para poder empezar a programar tiene que estar estas dos creadas. Public class, public static void. Dependiendo de la versión, jóvenes, les va a crear estas dos automáticamente. Yo, que tengo la versión 12, que está un poquito más abajo de lo que dicen en los videos, sí puedo crear el public class directamente. O sea, me lo crea al crear el proyecto, pero después tengo que crear el public static void. Yo, no me lo crea el compilador.
Entonces, eso va a depender de la versión que ustedes tengan instalada. Ya teniendo estas dos, yo empiezo a programar. Y por los momentos, muchachos, todo lo que programemos, lo vamos a programar dentro del Public Static Void. Ustedes se fijan que cada una de estas líneas inicia con una llave. Esta inicia con una llave, esta también inicia con una llave. ¿Por qué? Esto de abrir llaves es como el inicio. Estoy diciendo, estoy abriendo o es el inicio de todo el código que le corresponde a este public class. Esa llave, después al final, yo voy a colocar, esta es la que le corresponde. Miren, este sería el final. Cerrar la llave ¿de quién? De este public class. Después tengo el static void, el main, que también tiene una llave. Abro llaves para indicar que empiezo el código que está contenido dentro de la función principal o main. Cuando termine de escribir ese código, no lo pone automáticamente, me voy a encontrar con que hay una llave que se cierra, que está indicando que es el final de las instrucciones que están contenidas dentro del código principal o main. Entonces, abrir llave significa inicio, cerrar llave significa final. Bien, hay muchas instrucciones compuestas en Java que van a requerir el uso de llaves de manera obligatoria para indicar dónde inicia y dónde terminan las instrucciones que le pertenecen a esa instrucción compuesta, valga la redundancia. Otro elemento que lo tengo acá en la línea 1 es importar las librerías y lo hago a través de una instrucción que se llama import. Import. En este caso, la librería que yo estoy importando se llama Java Swing J Option Pane. Y aquí decimos para qué sirve. Me permite el acceso a instrucciones de entrada y salida. ¿Qué es esto de las librerías? Bueno, las librerías son componentes de los lenguajes de programación. En cada librería está contenida una serie de instrucciones que obedecen a características comunes. Yo puedo tener librerías en donde estén contenidas las funciones matemáticas. Puedo tener librerías donde estén contenidas, como en este caso, las instrucciones de entrada-salida. Puedo tener librerías donde estén contenidas, por decir algo, funciones para manipular cadenas de caracteres o funciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, físicamente las librerías son como carpetas dentro del compilador y dentro de esas carpetas hay código. ¿Por qué los lenguajes tienen esto? Para hacernos la tarea de programación mucho más fácil. Ejemplo. Imagínense ustedes que tienen que sacar la raíz cuadrada de un número. Digamos que lo tienen que hacer en la calculadora. ¿Cómo le harían? ¿Harían manualmente todo el proceso matemático necesario para obtener la raíz cuadrada? ¿O harían uso de la tecla de raíz cuadrada que está en la calculadora? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál es lo más sencillo? Hacer uso de la tecla de raíz cuadrada. Pues si ya me la trae la calculadora, ¿para qué me voy a poner yo a hacer manualmente todo este trabajo? No tiene sentido. Bien, pero cuando yo presiono esa tecla de raíz cuadrada, ¿qué es lo que sucede? Estoy llamando a la instrucción. ¿Qué es esa instrucción? Es un bloque de código que está almacenado en la calculadora. Y cuando yo presiono la tecla, lo que estoy haciendo es que ese bloque de código se ejecute. Ese concepto es similar a las librerías acá, solo que las librerías ya están clasificadas. Una librería para funciones matemáticas, otra librería para operaciones de entrada-salida, etc. Pero son módulos de código, de cada uno con una finalidad específica. Si yo les digo, hey jóvenes, háganme un programa aquí en Java que me dé el resultado de raíces cuadradas de determinados números, que no me van a codificar línea por línea cómo se hace la raíz cuadrada. No, ustedes van a ir y van a ver, van a investigar.
¿cuál es la función? ¿Cuál es la instrucción para sacar la raíz cuadrada? Me va a decir tal. Y está contenida en esta librería. Ah, ok. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer uso de la función de raíz cuadrada, tengo que pedirle permiso al compilador. ¿Y cómo le pido permiso? Importando la librería. Acá yo quiero hacer uso de instrucciones de entrada-salida. Entonces, para poder usarlas, tengo que importar la librería donde están contenidas esas instrucciones. Por eso está este JOption pane ahí. Ya después vamos a ver cuáles son las operaciones de entrada y salida que vamos a ocupar acá. Entonces, ahí tengo ya 3 elementos antes de empezar a programar. Importar librerías, public class, que se genera automáticamente cuando creo el proyecto, y public static void main, que es el código principal. Dependiendo de la versión, también se genera automáticamente. Si no, lo vamos a tener que hacer de forma manual. Ya una vez teniendo main, yo puedo empezar a programar. ¿Cómo voy a programar? Bueno, esto ahorita solo es un ejemplo de cómo definir variables. Entonces vamos a agarrar cada tipo de dato de los que ya vimos y vamos a definir una variable de cada tipo. Empiezo con los tipos de datos primitivos y con los enteros. Primer tipo de dato, byte. Lo que está en azul son los tipos de datos y lo demás es el nombre de la variable que yo estoy definiendo. Estoy diciendo, voy a definir una variable cuyo nombre es num-pequeñito. El tipo de dato de esa variable es byte. Y al final coloco punto y coma. Punto y coma es una regla de sintaxis obligatoria. La punto y coma se coloca al final de cada instrucción. Ojo, yo no estoy diciendo al final de cada línea, estoy diciendo al final de cada instrucción. Hay líneas de código, perdón, instrucciones que van a ser muy extensas y me pueden abarcar 2, 3 o más líneas. Entonces yo el punto y coma lo voy a colocar hasta que finalice de escribir la instrucción. No lo voy a colocar solo porque finalice la línea, va punto y coma. No, no es esa la regla. Es punto y coma al final de cada instrucción. En la siguiente línea simplemente estoy dando un ejemplo de cómo yo le puedo asignar valores a una variable de manera directa. Entonces digo, a esta variable en un pequeñito que acabamos de crear, le voy a asignar el valor de 60 negativo. Queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a entrar.